Página 25. La conquista de la pobreza, Henry Hazlitt, 1973. Capítulo 3. Definición de la pobreza. Cualquier estudio sobre la pobreza debe comenzar, lógicamente, por una definición del problema que intentamos resolver. ¿Qué es la pobreza? Entre los miles de libros y artículos que se han publicado sobre esta materia durante los últimos siglos, llama la atención que solamente unos cuantos se hayan atrevido a plantearse esta pregunta. Los autores, generalmente, han dado por supuesto que tanto ellos como sus lectores sabían exactamente de qué se estaba hablando. Debemos decir, ante todo, que el concepto de pobreza es muy genérico e impreciso. Casi siempre se ha empleado en un sentido más bien relativo que absoluto. Durante la época victoriana en Inglaterra estaba de moda entre los políticos afirmar que el rico y el pobre forman dos naciones. Pero si la renta de cada familia se colocara en una escala según la suma total especificada en dólares, probablemente ocuparía un punto determinado dentro de una curva constante muy poco pronunciada, y la línea divisoria entre los pobres y los no pobres sería un tanto arbitraria. ¿Por qué habría de calificarse como los pobres a la mitad de la curva y como los ricos a la otra mitad? Actualmente la discusión se plantea, predominantemente, en estos términos comparativos. Los reformadores nos dicen constantemente que debemos mejorar las condiciones de vida de la quinta o de la tercera parte de la población de más bajo nivel económico. La forma de presentar este tema fue puesta de moda por el presidente Franklin D. Roosevelt en su segundo discurso inaugural en enero de 1937, veo a una tercera parte de la nación en viviendas sin condiciones, mal vestida y mal alimentada. Los criterios objetivos en que se basaba esta afirmación nunca se especificaron. Resulta evidente que cualquier definición de la pobreza en términos relativos hace insoluble el problema. Aunque todos tuviéramos una renta real 2 veces superior a la actual o la multiplicáramos por 10, continuaría existiendo un tercio, un quinto o un décimo de más bajo nivel. Las definiciones comparativas nos sitúan, de hecho, ante dificultades insuperables. Si pobreza significa estar en peor situación que otros, todo el mundo menos una persona es pobre. Una inmensa mayoría de nosotros se encuentra empobrecido subjetivamente. Un escritor dijo sobre la pobreza hace más de 60 años, es algo intrínseco a la misma naturaleza humana el no sentirnos satisfechos cuando vemos que otros viven mejor que nosotros. 19. El papel que la envidia desempeña en lo económico y en todas las cuestiones humanas se trata en otro lugar de este libro. Ahora intentamos encontrar una definición absoluta y objetiva de la pobreza. Esto es mucho más difícil de lo que parece a primera vista. Supongamos que decimos que un hombre es pobre cuando no tiene suficientes ingresos o tiene menos de lo necesario para alimentos, hogar y vestido y para mantenerse en unas condiciones normales de salud y fuerza, pero muy pronto nos convenceremos de que la determinación objetiva de esta valoración no es tan sencilla. Vamos a presentar algunas de las recientes definiciones oficiales en Estados Unidos. En enero de 1964, cuando el presidente Johnson lanzó su guerra contra la pobreza, el informe anual del Consejo de Asesores Económicos dedicaba una amplia sección a este problema. Presentaba no una sino varias definiciones sobre la pobreza. Una de ellas era relativa, una quinta parte de nuestras familias y casi una quinta parte de la población es pobre. La segunda era, al menos parcialmente, subjetiva, entendemos por pobres a aquellos que actualmente no pueden tener un nivel de vida decente, aquellos cuyas necesidades básicas superan sus medios para satisfacerlas. Cada uno de nosotros puede tener su propia concepción de lo que es un nivel decente y cada familia puede tener sus propias ideas sobre sus necesidades. Había una tercera definición, la pobreza es la incapacidad de satisfacer las necesidades mínimas.
el Consejo de Asesores Económicos, basando sus estimaciones en los presupuestos de alimentación de bajo coste confeccionados por el Departamento de Seguridad Social, decidió que había que considerar como pobres a aquellas familias cuyos ingresos anuales, por cualquier concepto, no superaran los $3.000, antes de la deducción de impuestos y expresado en precios de 1962. Un poco más adelante el informe del Consejo declaraba que en 1962, 5.400.000 familias, que comprendían a más de 17 millones de personas, contaban con unos ingresos totales por debajo de los $2.000. ¿Cómo podían estos 17 millones de personas existir y sobrevivir si tenían mucho menos de lo necesario para satisfacer sus necesidades mínimas? En un estudio de 50 páginas publicado en 1965, Rose D. Friedman sometió estas estimaciones del Consejo a un detenido análisis. Utilizando exactamente los mismos datos y los mismos conceptos del Consejo sobre alimentación adecuada, encontró que la línea divisoria entre el pobre y el no pobre había que situarla no en los $3.000, sino en una cifra que giraba en torno a los 2.200, como se desprendía de los análisis sobre los ingresos de cualquier familia no agrícola integrada por 4 personas. Por tanto, mientras el Consejo, basándose en sus cifras, consideraba que el 20% de las familias norteamericanas eran pobres, la señora Friedman llegaba, en su análisis, a la conclusión de que solamente lo eran el 10%. Me atrevo a sugerir al lector interesado en este tema que lea el texto completo de este trabajo para poder apreciar mejor este excelente análisis. Aquí haré alusión solamente a 2 descubrimientos que serán suficientes para ilustrar la inexactitud de las estimaciones presentadas por el Consejo. Uno de los errores más llamativos del informe fue el considerar los $3.000 de ingresos anuales como línea divisoria de la pobreza para cualquier familia, sin determinar el número de sus componentes. Las estimaciones de la señora Friedman oscilaban desde los $1.295 para una familia de 2 miembros, hasta los $2.195 para una familia de 4 y $3.155 para una de 7 personas o más. La línea oficial de pobreza determina ahora también específicamente una división similar de las diferencias por familias de diferente posición. Existe un segundo error no menos sorprendente: el Consejo, basándose en estimaciones previas oficiales, según las cuales una familia pobre de 4 miembros necesitaba unos $1.000 anuales en 1962 para un sustento adecuado, se limitó a multiplicar esta cifra arbitrariamente por 3 para hallar cuáles eran las necesidades familiares en todos los órdenes. Pero es evidente que las familias más pobres tienen que gastar la mayor parte de sus ingresos en alimentación, lo que no ocurre en el caso de las familias más ricas. La señora Friedman descubrió que la multiplicación por 3 superaba con mucho el nivel en el que 3/4 partes de las familias afectadas se desenvolvía, suponiendo una alimentación adecuada. Encontró también que el presupuesto para alimentación en una familia de 4 miembros con unos ingresos de $2.200 era aproximadamente de $1.248 al año. En otras palabras, el porcentaje de los ingresos gastados en comida a este nivel era alrededor del 60% y no del 33%. Las estimaciones oficiales sobre la línea de la pobreza hay que considerarlas como ajenas a la realidad en cuanto demasiado altas, ya que se basan implícitamente en esa arbitraria multiplicación por 3 del coste para una alimentación adecuada. 3.1. ¿Qué es una alimentación adecuada? Una de las mayores dificultades para establecer una norma objetiva sobre la pobreza es el concepto tan cambiante de lo que constituye una alimentación adecuada. Durante cierta época se midió en calorías. A medida que pasó el tiempo y con los adelantos de la investigación científica, se insistió en que el concepto de alimentación adecuada requería también incluir determinadas cantidades de proteínas, calcio, hierro,
vitamina A, tiamina, riboflavina, niacida, ácido ascórbico, etc. Últimamente se ha insistido en la necesidad de contar con una gran cantidad de aminoácidos. Recientemente, según una encuesta realizada por la Universidad del Estado de Pensilvania sobre nutrición, se llegó a la conclusión de que solo una persona de cada 1000 se salva de la malnutrición. 21. Según este criterio, ni siquiera la abundancia garantiza una alimentación adecuada. Comparemos este ideal científico no solamente con la situación histórica anterior al siglo actual, cuando el tener lo suficiente para comer constituía el gran problema de una inmensa mayoría de la población mundial, sino con las condiciones en las que todavía vive gran parte de la humanidad. Si admitimos como nivel mínimo de subsistencia las 3.500 calorías, encontramos que la mitad de la población mundial todavía no llega a las 2.550 calorías diarias, con el agravante de que su dieta se compone casi exclusivamente de cereales en forma de mijo, trigo o arroz. Otro 20% no llega a las 2.750 calorías por persona y día. Solamente 3/10 partes de la humanidad superan las 2.750 calorías diarias y disfrutan de una dieta variada que les proporciona calorías no solamente para calmar el hambre, sino para mantenerse en buen estado de salud. 22. Las estimaciones oficiales sobre los ingresos necesarios para superar el umbral de pobreza establecido por departamentos gubernamentales son todavía exageradamente altas. Cito textualmente de un reciente boletín oficial: la década de los 60 ha sido testigo de una disminución considerable del número de personas que vivían en la pobreza. Desde 1959, primer año en que se cuenta con datos válidos sobre la pobreza, se ha producido un descenso anual del 4,9% en el número de las personas pobres. Sin embargo, entre 1969 y 1970, el número de personas pobres aumentó en 1.200.000, es decir, en un 5,1%. Esta fue la primera vez que se produjo un incremento significativo en la cifra global de pobres. En 1970, 25,5 millones de personas, es decir, el 13% de la población estaban por debajo de la línea divisoria de la pobreza, según los datos obtenidos en la encuesta sobre población actual realizada en marzo de 1971 por la Comisión del Censo. 23. A pesar de que se estimaba que la clase pobre era solamente un 13% de toda la población frente al 20% de 1962, las estadísticas oficiales continuaban utilizando como base la estimación hecha para 1962, actualizándola con cierta cantidad de dólares año tras año, con el objeto de adaptarla a los aumentos que se iban produciendo en el índice de precios al consumidor. El boletín anteriormente citado informaba también de que el umbral de pobreza para una familia no rural de 4 miembros estaba en $3.968 en 1970 y en $2.973 en 1959. Si se hubieran utilizado los cálculos más exactos de la señora Friedman, el umbral de pobreza para una familia no rural de 4 miembros estaría más próximo a los $2.900 que a los $3.968 en 1970 y el porcentaje de pobres estaría más próximo al 7 que al 12,6%. De hecho, un número anterior del boletín del Departamento del Censo, 24, que había estimado que una de cada 10 familias era pobre en 1969, mientras que en 1959 lo era una de cada 5, nos informa que en caso de que los distintos umbrales de pobreza del departamento para familias de distinto número de miembros se hubieran rebajado en un 75% respecto a las estimaciones existentes, es decir, aproximadamente los niveles sugeridos por la señora Friedman, entonces el número de personas pobres habría descendido en un 40% en 1969 y el índice de pobreza habría disminuido del 12 al 7%.
De todo esto se desprende que los burócratas oficiales pueden dictaminar y fijar números y porcentajes de pobres y en consecuencia establecer casi a su antojo, simplemente cambiando la definición, las dimensiones del problema de la pobreza. Algunos de nuestros burócratas así lo han hecho. El 20 de diciembre de 1970, por ejemplo, el Departamento de Estadísticas Laborales anunciaba que para la primavera de aquel año se consideraban $12.134 como ingresos brutos necesarios para el mantenimiento de una familia de 4 miembros de un nivel de vida modesto en Nueva York y en la zona nordeste de New Jersey. La consecuencia era que para toda familia de 4 miembros con unos ingresos inferiores a lo que se consideraba como nivel modesto, los contribuyentes estaban obligados a hacer algo. En 1969, y según el Departamento del Censo, los ingresos medianos de una familia normal americana, 25, eran de unos $9.433. Esto significa que la mitad de las familias americanas tenían unos ingresos inferiores a esta cantidad. Evidentemente, bastante menos de la mitad de estas familias se sentirían suficientemente dichosos con tener unos ingresos módicos de $12.134. La mayoría de los que pretenden definir la pobreza tienen sin duda en mente algún objetivo práctico que utilizan como base para tal definición. El propósito del Centro Federal de Estadística es sugerir que toda renta por debajo de las cifras citadas constituye un problema que exige la ayuda del gobierno, probablemente gravando con impuestos a las familias que tienen mayores ingresos, con el fin de ayudar o auxiliar a las de renta inferior. Si las actuales definiciones oficiales de Estados Unidos sobre la pobreza se aplicaran a un país como la India, tendríamos que prácticamente toda la población estaría por debajo del umbral establecido. Pero no tenemos que ir a la India para constatarlo. Si retrocedemos unos 40 años en nuestro propio país, encontramos que en el llamado próspero año de 1929, más de la mitad del pueblo americano habría sido calificado como pobre si se hubiera aplicado entonces el umbral de pobreza establecido por el Consejo de Asesores Económicos. Esto se basa en confrontaciones y estadísticas que tienen en cuenta los cambios en el nivel de precios. 26. Veamos otro ejemplo sobre las consecuencias que acarrea el fijar una excesiva o simplemente relativa definición de pobreza. El término pobreza puede connotar hambre, pero esto no es lo que realmente se entiende cuando en América se habla sobre ella. Consideremos, por ejemplo, las facilidades de que disfrutan los pobres. El condado de Tunica, Mississippi, es la región más pobre dentro de nuestro estado más pobre. Aproximadamente 1 de cada 10 familias de esta región tenían en 1960 unos ingresos inferiores a $3.000, es decir, por debajo del umbral de pobreza oficial, y la mayor parte de ellas eran pobres según el estándar nacional. De todas formas, el 52% tenía televisión propia, el 46% poseía automóvil y el 37% tenía lavadora. Tales familias, en teoría, podrían carecer de esperanza y ser pobres en espíritu, pero sus posesiones materiales, aunque por debajo del estándar americano, serían envidiadas hoy día por una gran parte de la humanidad. 27. En resumen, resulta difícil y quizá imposible establecer una definición completamente objetiva de la pobreza. Nuestra concepción de la pobreza implica necesariamente juicios de valor. Las personas, según su edad, su país y sus circunstancias personales, tendrían ideas diferentes sobre los elementos constitutivos de la pobreza y dependerá, en última instancia, del tipo de condiciones al que estén acostumbradas. Pero, aunque la concepción de la pobreza sea necesariamente en algunos aspectos relativa y hasta individual, haremos todo lo posible por mantenernos dentro de una línea objetiva. Por otra parte, si nuestra renta nacional, por poner un ejemplo concreto, aumenta en términos reales durante los próximos 40 años lo mismo que en los últimos 40,
nuestros reformadores sociales incrementarán proporcionalmente el nivel de pobreza. Y si así sucede, el resultado paradójico será que el problema de la pobreza afectará a muchas más personas, cuando la realidad es que habrá disminuido considerablemente el número de pobres. Cierto autor sugería, con toda seriedad, que deberíamos conceptuar como pobre a toda familia con unos ingresos menores a la mitad de los que tienen una familia de tipo medio, 28. Pero, según esta definición, si la riqueza y la renta de todos los grupos aumentaran más o menos proporcionalmente como en el pasado, sin que importara su porcentaje o multiplicación, el porcentaje de pobres nunca descendería, mientras que la cantidad absoluta de ingresos requerida para aliviar la situación seguiría una línea ascendente. Nuestra definición no ha de ser de tal naturaleza que deje el problema insoluble. Debemos huir de cualquier definición que implique la necesidad de cualquier tipo o método de ayuda que obligue al perceptor a estar perpetuamente subordinado y socave sus incentivos de un automantenimiento. Esto es lo que sucede cuando ofrecemos a un adulto en condiciones de trabajar una ayuda igual o mayor que lo que puede obtener con su trabajo. Lo que necesita es un nivel de subsistencia suficiente para mantenerse en buen estado de salud y tener una fortaleza razonable. Tal nivel de subsistencia debe ser nuestro punto de partida para definir en qué consiste la pobreza. Cualquier programa de ayuda que intente proporcionar a adultos fuertes y ociosos algo más de esto será, al fin y al cabo, más negativo que positivo para toda la comunidad. Página 33.